¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos. Aquí estamos en El Timón con, un programa súper interesante, muchas novedades como siempre. En principio se ha abierto una billetera internacional muy importante para la Argentina. Con la colocación de bonos ha vuelto la Argentina al mercado internacional, una operación muy exitosa. Pero bueno, vamos a tratar de charlar en este programa si eso va a derramar también en la economía cotidiana, si esto eventualmente le puede servir a Macri para enderezar un poquito una situación económica que, bueno, está pasando por este ajuste evidentemente muy desagradable para todo el mundo, porque aumentan las cosas, los salarios todavía no arrancaron. Hay mucha efervescencia sindical también, ¿eh? Estamos, por supuesto, con Cecilia Bufflet. Señora, bienvenida. ¿Cómo le le va? va? ¿Cómo andamos? ¿Todo en orden? Perfecto. Y la Bueno, discusión, ¿no? Sobre si toda esa plata se va a sí. usar para reactivar la economía o para que el déficit fiscal se quede para siempre. Viste que el déficit era un demonio, pero ahora, Claro. en la campaña del año pasado, pero Sí, ahora sí. no sabemos si no se queda, ¿no? Ujú. Y seguramente también lo vamos a charlar hoy con varios especialistas para, digamos, pisar el dólar, ¿no es cierto? Porque finalmente, bueno, siempre caemos en lo mismo. Hay que ganar las elecciones se ganan con el dólar quieto y eventualmente el gobierno tiene ahora algunas fichas más, tal vez, para mantener esa estabilidad. Tenemos, además, bueno, por supuesto, la Argentina judicial que está, A pleno. sin duda, está hoy, Luis Cabral, que es miembro del Consejo de la Magistratura. Hemos tenido varios especialistas aquí en el programa que lo que plantearon que la clave en la Argentina no son ni los jueces federales, ni los fiscales, ni los arrepentidos, sino que la clave para el futuro de la justicia argentina es el Consejo de la Magistratura. Así que está con nosotros Luis Cabral. En un momento además la justicia se ha metido mucho en el debate económico. La cuestión del dólar futuro, Sí. bueno, Judicializada claro, de ida y de vuelta, ¿no? Judicializado porque el gobierno, porque la gestión de Cambiemos hizo una denuncia contra el gobierno ujú, de Cristina Kirchner. Ahora Cristina Kirchner dio y denunció al actual presidente claro. del Banco Central No, pero no y solamente, todo un revuelo claro, sobre la judicialización de una medida de política económica, si sin duda, quieren. pero no solamente la política, digamos, un fiscal ha decidido, bueno, de alguna manera imputar al juez. Es decir, el juez que También. estaba investigando la causa ahora es el investigado. Los que firmaron los contratos que determinaron el problema del dólar futuro, obviamente, Axel Kicillof, Vanoli, ahora le echan la culpa a los que cumplieron los contratos. Sí. Eso es, que es un debate que a mí me parece muy interesante, digamos, no solamente por el problema del dólar futuro, sino por toda la discusión que hay hoy económica, ¿no es cierto, Sí. Cecilia? Porque en definitiva, ¿quién devaluó? ¿Devaluó Macri o devaluó Cristina? Porque cuando se imprime plata sin respaldo es como devaluar también, ¿no es cierto? Y esa es una discusión importante. Lo que hoy está sufriendo, digamos, la sociedad en términos de ajuste económico, ¿es por Macri o es por Cristina? Y todo eso tiene, me parece, que ver en esta discusión sobre la cuestión del dólar futuro, donde me parece también que la justicia estuvo un poco lenta. Porque Claro. este escándalo, los periodistas especializados, hay que ir a los diarios de marzo del año pasado, abril del año pasado, donde los periodistas especializados hablábamos del gran curro que se estaba armando. Y no hubo nadie que se presentara o ningún juez que diga, momentito, esto no se puede hacer. Hacerlo ahora, le vamos a preguntar al doctor Cabral, que por supuesto tiene mucha experiencia, y bueno, ahí hay muchas novedades políticas, ¿no es cierto? Hay muchas novedades políticas y tenemos invitados para hablar de política, de economía, de plata también, de Sí, señor, billetes sí, y claro. de negocios. Ujú. Van a estar con nosotros Aldo Piñanelli, va a estar con nosotros Javier Milei, está Paula Premru, que es experta en mercados financieros, y está el periodista Ignacio Ortelli para hablar también un poco de política Ujú. en el debate Sí. más adelante en el Timón. Y Bueno, estamos en Twitter, y estamos en arroba Twitter, sí, el Timón obviamente. TV. Nuestros televidentes siempre participan a través de esta red social. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Luis Cabral, estimado. Cada vez tenemos Muchas más gracias. gente de la justicia en este programa, ¿no es cierto? cierto. Por las dudas también, ¿no? Bueno, muchas gracias por invitarme. Ahora, doctor, ¿cómo es esto, digamos? La justicia, o en todo caso, la objeción en la historia esta del dólar futuro, ¿es al que firma el contrato o al que lo hace cumplir? O a los dos, digamos. Esto lo tendría que contestar el fiscal y el juez que lleva la causa. Lo primero que le voy a decir es que de acuerdo a las informaciones
periodísticas, el fiscal Dilelo no ha imputado al presidente del Banco Central y al juez, sino que ha pedido la información de la causa para conocer, sobre la base de los elementos que hay en los expedientes, cuál es la realidad y si tiene relación con el contenido de la denuncia que han hecho los diputados. Es una aclaración que lo han importante hecho. la que usted hace. Yo no tenía esa precisión, digamos. Esto es, creo que es importante. Por supuesto, obviamente. Bueno, Pero esta historia de la continuidad, toda la vida escuchamos en la Argentina el cuento de la continuidad jurídica del Estado. Sí. Entonces los gobiernos que vienen dicen, Sí. y los desastres que hicieron los anteriores, los tenemos Sí. que garpar igual, y digamos. bueno, eso la verdad es que en principio es así. También habrá que ver si es que existe fraude y si hay fraude, cuál es la responsabilidad que pueda tener el funcionario que armó el fraude. Sí. Cuestión distinta es el comprador, porque al comprador el Estado le dijo, yo se lo vendo. Y uno podrá decir, se aprovechó de una circunstancia que sabía cómo era, pero ¿Cómo? era el Perdón, Estado el y que le estaba... Y el que compró pasajes con el dólar a 9,50. Exacto. Y el O que autos, compró dólar ahorro, o auto importado. dólar ahorro se Exactamente. vendía también a... Sí. ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que eso estaba. Ahora- El dólar ahorro eran reservas que estaban y el Banco Central finalmente las regalaba, Sí. como tantas veces se regalaron las reservas. Esto no estaba. No estaba. Esto era... Bueno, esto es lo que tendrá en todo caso que contestar el juez de la causa. A mí me parece que lo que es importante en este momento es, la sociedad se pregunta por qué ahora y no antes suceden estas cosas en estas causas. Sí, claro. Claro. Y lógicamente hay quienes dicen, bueno, porque los jueces son unos oportunistas que con motivo de que ha cambiado el signo político aprovechan para ubicarse al calor del nuevo poder. Otros dicen, no, también hay que ver, y esto también es cierto, que mientras hay un funcionario público en funciones, es muy difícil investigarlo. Es difícil obtener las pruebas, los documentos, los testigos no hablan. Aparecen ahora testigos que hablan y que cuentan todo el diseño de cómo han sido algunas de estas cuestiones. Ahora, Así pero que digamos- también las dos Sí. cosas son ciertas. El Consejo de la Magistratura ha recibido denuncias y las vamos a estudiar puntualmente según los casos, ¿no? Y por ¿Cómo supuesto están vamos a los votos? investigar. ¿Cómo están los tantos, los porotos hoy en el Consejo de la Magistratura? Bueno, en este momento, digamos que persiste un grupo de personas que el año pasado compusieron la circunstancial mayoría que acompañaba al gobierno, de los cuales antes eran 7, ahora son 5. Por lo tanto, hay 8, que no es que conformemos un bloque, pero que no tenemos una actitud para trabar lo que funciona. Mucha gente dice, pero si estaban los votos para destituir al doctor Ollarvide, ¿por qué le dieron ¿por qué el se le aceptó la salvoconducto, digamos? ¿Por renuncia? qué le dieron Yo soy el que hizo la acusación y tenía otra acusación más para presentar. La verdad es que yo no puedo decir que estaban los votos. Ajá. Yo eso no lo puedo ¿Se afirmar. necesitarían Para usted- cuántos votos? 9, y esto usted me dice que significa tenían que 8, algunos de claro. los 5 que el año pasado desincriminaban a Ollarvide por cuestiones que eran verdaderas faltas al decoro de un juez, como era la cuestión del anillo, por ejemplo, lo desincriminaron no solo en cuanto a la posibilidad de promoverle un juicio político, incluso en la posibilidad de aplicarle una sanción. Entonces, yo no sé lo que hubiera pasado aquí. Gabriel, Hay quienes dicen que uno se tiene que ausentar para que Claro. se dé, Y pero bueno, pero claro, eso es Tiene que votar. pasar. eso es votar. Eso es votar. Ahí Pues está. no es que se ausenta alguien Claro. fácilmente. Porque se olvidó de ir. Hay que- No. no le llegó el remis. Ahora, ¿qué pasa con Ollarvide ahora? Digamos, la denuncia penal contra el juez, contra el ahora ex juez, ¿va a seguir? ¿Va a avanzar? La única finalidad del juicio político es quitar los fueros y separar de la función jurisdiccional Sí. al magistrado. Eso también se obtiene con la aceptación de la renuncia. Sí. La causa penal ahora puede prosperar
si es que tiene elementos y los jueces que la tengan tienen las pruebas. Así que eso corre por su cuenta, eso es otro carril. Volviendo, doctor, a todo el escenario que se está viendo en las mega causas de corrupción, las que involucran, digamos, a muchos funcionarios del anterior régimen, incluso causas que aparecen ahora donde también se roza la figura del presidente, de su familia, etcétera. ¿Se puede comparar lo que está pasando en la Argentina con lo que estamos viendo en Brasil o con lo que fue el proceso de Mani Puliti en Italia, digamos? A ver, aquello se dio en las dos ocasiones con gobiernos que estaban en ese momento en el gobierno. Tanto el gobierno Brasil del también, PT claro, como en Italia. O sea que ya ahí no podemos comparar, digamos. En ese sentido hay una diferencia. Por el otro lado, yo no voy a hablar de las causas concretas, primero porque no las conozco, ¿no? Sí. Pero me parece que aquí hay jueces que han avanzado mientras había gobierno sobre funcionarios del anterior gobierno. No todos, ciertamente, sí, claro, pero hay jueces que lo han hecho. Habrá que ver si los que no avanzaron fue por aquello que decía antes, porque aprovechaban o se ubicaban al calor del momento político, fíjese, o si doctor, por el contrario era porque no podían acceder a las pruebas. Fíjese, ¿no?, lo que estamos viendo en Brasil con el caso del juez Sergio Moro, sí, que obviamente yo no sé desde el punto de vista de los derechos humanos, del tema de las excarcelaciones, pero digamos, uno lo que ve en Brasil es medio lo que se ve en las películas, que los jueces, digamos, meten preso a los sospechosos hasta que hablan. Y si no hablan, no los largan. Sí, y habitualmente, cuando uno está en la cárcel, habla, digamos. Sí. Y eso no lo estamos viendo en Argentina, digamos. Esto es relativo. Ahora, yo no sé de si que hablan, ¿no? Eso yo no sé si también va contra, es cierto que contra la garantía de las personas. Prisión perpetua hablan de cosas de cualquier cosa, claro, claro. Pero convengamos lo siguiente. Nosotros tenemos un determinado régimen legal que regula el sistema de excarcelación, ¿no? Y me parece que en ese sentido hay un criterio formado que incluso ha sostenido la Corte desde hace mucho tiempo, pero esta también, que es que mientras que la persona no presente posibilidades de evadirse, debe estar en libertad, salvo que la gravedad de la pena que se le pueda llegar a imponer hace presumir que va a tratar de evitar la prisión, que es el fundamento que ha hecho algún juez ahora con algunos exfuncionarios. Así que... Bueno, el caso Casanero, básicamente, ¿no? Sí, ¿no? Y también quien lo juzgó a Jaime, ¿no? Sí, Ercolini. Sí. Ercolini. Ahora, esto... Uno puede discutir este criterio, pero la verdad es que es un criterio asentado en el pensamiento jurídico argentino en este momento. Claro. Bueno o malo, esto no lo digo, pero es el criterio que ha establecido toda la jurisprudencia y especialmente la Corte misma. Cuando uno habla con el establishment brasileño, políticos, lobistas, empresarios, los tipos dicen todo muy bien, pero acá hay un juez que te mete preso, te va a buscar a tu casa y no te larga, digamos. Sea miembro de la empresa más grande de ese país o el expresidente. Sí, esto es así, y, doctor, pero acá, tenemos distintos criterios. Hay también una discusión sobre estas causas de corrupción que están divididas en muchos jueces y demás, sobre la idea de que en realidad para que avancen seriamente uno de los jueces que tiene alguna de las partes de esa causa va a tener que unificarlas. Caso Tesur, por ejemplo, que un juez debería reunificar todas esas causas. ¿Eso es posible? ¿Eso es así necesariamente? Es posible. Hay dos formas de conexión. Una sobre las personas, que puede unificarse cuando la misma persona es investigada en varios delitos, y otro cuando hay conexión material de un delito con el otro. Yo no le puedo decir si las causas que se han dividido están bien divididas o no, porque la tendría que tener en mis manos. Hay alguna denuncia en ese sentido.
Y sinceramente no he visto que uno pueda plantear que hay una irregularidad. Ahora está bien, pero lo escuché al doctor Guillermo Lipera el otro día Sí. diciendo que el Consejo de la Magistratura, es decir, ustedes, tienen facultades para controlar a los jueces y para auditarlos y para ver lo que están haciendo. No están así, digamos. El doctor Guillermo Lipera es un amigo, Sí, pero claro, ciertamente... está bien, pero bueno, un entusiasta, digamos. Ciertamente, con mucho énfasis ha planteado una auditoría general sin precisar qué es lo que se busca, sino una información sobre todas las causas de corrupción administrativa. Y yo creo que esto está muy bien para hacer un estudio y para ver si hay alguna irregularidad, formular una denuncia, pero no para convertirlo en una expedición de pesca, como se llama, en una cacería de brujas, diciendo nos vamos a meter en todos los juzgados. Para eso está la superintendencia de la Cámara del Fuero, para eso la Corte misma tiene superintendencias, y nosotros no tenemos una facultad para auditar de oficio. Tenemos que tener un elemento de investigación. Nuestro reglamento nos impide hacer No se estas puede grandes... meter en los juzgados. Así nomás. No es tan sin simple embargo, ese proceso. cuando hay problemas y uno ve que reiteradamente se dan situaciones, nosotros hacemos análisis de una determinada jurisdicción para decir, bueno, aquí lo que falla es el procedimiento, la falta de personal, el fiscal, porque convengamos que también los fiscales ¿Le tienen gusta el facultades proyecto, para le gusta promover. el proyecto de Garabano de que haya más jueces federales? Bueno, no es Sí, exactamente así, pero así, que no ampliar sean los juzgados solamente, federales de 12 que no a sean por lo menos solamente 20. los 12 apóstoles, digamos, que se abra un poquito más el juego. A ¿Está ver, bien eso? cada vez que acá se discutió la posibilidad de ampliar jueces federales, hubo resistencias y críticas. De los jueces federales, sobre todo. Sí, de quienes... Pero la verdad es que yo tengo algunas discrepancias con el proyecto porque va acompañado de trasladar justicia nacional a la órbita de la ciudad, disminuyendo las garantías que hoy existen en el orden nacional. Y esto quizás es un tema técnico, pero me parece que una vez que hemos avanzado en la forma que hemos avanzado acerca de las condiciones de los jueces para ejercer su función y acerca de las garantías de los justiciables, de que son la víctima y el imputado, realmente hay que preservar esto porque hace a la calidad de la gestión. Esta es una de las observaciones que le he hecho al Tengo la ministro. última por mi parte, doctor. Muchos observadores políticos ven en el regreso de la expresidente de Cristina, y obviamente en toda la puesta en escena que hizo aquí en Buenos Aires, una forma de la expresidente también de hablarle a los jueces que la tendrían que citar o que eventualmente la podrían procesar, o no sabemos si correspondería eventualmente detenerla. Nos habló a los jueces durante años. Muy bien, muy bien. Pero se metió en causas precisas, sí, pretendió... En algunos casos le fue bien, opinó, digamos. opinó sobre esta causa, sobre la otra, sobre lo que había que hacer. Pero la pregunta es la siguiente, la pregunta es, hoy, usted además ha sido una especie de Hugo Moyano de los jueces, ¿o no? ¿Usted no era el representante de los jueces? Era el presidente del colegio de Hugo Moyano es un Luis Cabral de los camioneros. Exacto, Bueno, correcto. está muy bien, está muy bien. Pero digamos, para un juez hoy, si usted estuviera, bueno, digamos, o para Casanelo, o para... Hoy, ¿es más difícil citarla a Cristina? ¿Es más difícil procesarla a Cristina? ¿Es más difícil eventualmente detenerla? No, hoy hay, la verdad, por lo menos no conozco que hayan existido presiones como sí me consta que existieron anteriormente. Pero en toda este esa momento gente los en la jueces... calle, toda esa gente en la calle, Sí, en la puerta del Guadalupe, ¿no es un está condicionante? está bien, pero los jueces están rodeados de muchas inmunidades para resistir el humor social. Y el humor social no es la gente que se juntó ahí. El humor social es mucho más amplio, porque hay muchos otros que presionan en otro sentido. Y el juez tiene que resistir a unos y a otros. Y para eso tiene las inmunidades, no para convertirlo en una prebenda, sino para convertirlo en algo que le permita ser realmente independiente e imparcial. Y esto es lo relevante de la función jurisdiccional. Si el juez acepta las presiones, provengan
del poder político, del poder económico, del poder social, de lo cultural, de los medios o de ese humor social que se ve en la calle, ese juez no sirve de juez. Doctor, ha sido un gusto que esté con Muchísimas nosotros. gracias. Muchas gracias a ustedes. Señora, seguimos, ¿no? En unos minutitos volvemos en El Timón, @eltimón.tv. Nos pueden seguir a través de esa red social también. Ya venimos. Gracias. Si te sentís amenazado por el consumo de drogas y no sabes a quién recurrir, estamos para ayudarte. Asociación Civil Programa Delta. Nuevas y buenas motivaciones para vivir. Con el patrocinio de Adrián Mercado. Por una Argentina sin adicciones. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Está llegando un subte mejor. Un subte cada 3 minutos para que viajemos más rápido. Un subte con Wi-Fi gratis en todas las estaciones para que estemos siempre conectados. Un subte con más aire acondicionado para que viajemos más cómodos. Juntos, avanzamos. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfrutá. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Auspicia este programa. Prisma Medios de Pago.